Bueno, en la clase pasada miramos un poco lo que es el concepto del yin yang y ahora vamos a ver un poquito las generalidades del concepto de lo que los chinos llaman Wu Xing, que se traduce como los 5 elementos en la mayoría de los casos. Entonces vamos a ver un poquito esta secuencia que les he preparado y la voy a ir explicando poco a poco. Y se van a dar cuenta que de una u otra manera es como hablar de lo mismo, solo que vamos como haciendo un zoom y vamos, digamos, como tomando ciertas observaciones un poco más detalladas de ese gran universo general. Entonces, partimos del hecho de que todo tiene un origen desde la filosofía oriental. Hay un punto que es como lo que podríamos llamar nosotros el caos. Y cuando uno mira esto en diferentes culturas ancestrales, realmente te habla de lo mismo. Este pedacito, esta frase la tomé de la mitología Kogi, de la Sierra Nevada de Santa Marta, y ellos tienen una cosmología donde hay algunas, digamos, como prosas que describen el comienzo de todo. Entonces ellos dicen, primero estaba el mar, todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Solo era el mar y estaba en todas partes. Entonces, esto encaja perfectamente no solamente con todas las génesis que describen las civilizaciones ancestrales, sino que también la China. O sea, se entiende que hay algo que llaman ellos lo misterioso, que es oscuro, donde no hay nada, es una antes de todo lo que existe. Y en China a este estado le llaman Wu Qi, la antítesis de lo que existe. Pero de esa... Ay, perdón, pasó aquí. Pasó que se me saltó. Ya sé qué fue lo que pasó, qué pena. Entonces, de este punto, tiene que originarse una chispa de creación. Nace ahí una fuerza. Entonces yo doy continuidad a esa lectura. Dice, la madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era Aluna, que es la manera en cómo pues, ellos nombran a esa fuerza creada. Pero me gusta cómo lo describe aquí. Ella era espíritu de lo que iba a venir y ella era pensamiento y memoria. Y allí nos pone también en el concepto de que surge de esa totalidad, de ese gran vacío oscuro que no tiene forma, que está antes del tiempo y el espacio, un pensamiento creador. Entonces aquí ya dice, es pensamiento creador, pero también habla de memoria, es decir, es como si ya todo estuviera hecho. Entonces, a esta fuerza femenina que crea todo lo que existe o que da luz a todo lo que existe, es lo que los orientales llaman el Tai Chi. Filosóficamente, eso está por primera vez escrito en el I Ching, es el primer texto por allá del 420 más o menos antes de Cristo, un texto de la dinastía Zhou, es que recoge los conocimientos ancestrales dados por un emperador que se llamó Fuxi, 2000 años antes de nuestra civilización, y lo une a los conocimientos de unos emperadores virtuosos en ese momento, y sale el libro del Chouyi, que se conocería después como el I Ching, y al cual Confucio, en ese mismo periodo de tiempo, le dedicó toda su vida para estudiarlo. Entonces, allí en ese libro aparece por primera vez descrito la palabra Tai Chi, y Tai Chi es entendido como la naturaleza femenina, el poder creador de todo lo que existe, que matizamos en una de las clases anteriores. Entonces, realmente, ¿qué es lo que surge aquí? Surge Tai Chi y se entiende que Tai Chi es la mamá de el Chi. ¿Y el Chi qué es? El Chi podemos decir que es la energía verdadera o la energía primaria de todo lo que existe, es lo que constituye todo lo que existe. Eso sería el Chi. Entonces, este Chi lo empezamos a ver como Zoom la clase anterior, hablando del Yin Yang. Decíamos que
cuando nace de esta fuente que se origina aquí, tiene que dar a luz. Entonces, en ese momento en que da a luz, muchas culturas hablan de dos elementos acá, sonido y vibración. Pero realmente ese sonido y vibración son expresiones de chi o de energía. Y es bonito entender esto de esta manera porque en la cultura indiana también se habla de esto. O sea, el sonido podría ser como esa explosión, si nos quisiéramos también hacer una referencia a la teoría del Big Bang, que también fue formulada por un sacerdote, en donde hay un origen, hay una explosión de donde derivan todas las cosas. Entonces, aquí también se habla de una explosión de la cual derivan vibraciones. Y las vibraciones realmente son ondas, ondas. Entonces, se entiende que de esta vibración que emite y se origina todo el universo de lo creado, se puede explicar el comportamiento de la energía que va a dar origen a la materia. Entonces yo aquí separé, pues, nosotros para estudiarlo, digamos que lo separamos. Hay 4 tipos de vibraciones iniciales o de ondas de vibración después de esa explosión, que son las que se organizan y aunque están integradas, yo aquí estoy separando esas vibraciones como en pequeñas fuerzas en sí mismas, pero digamos que es una sola vibración, solo que esa sola vibración va cogiendo matices. Entonces vamos a ver cómo se empieza a originar algo que nosotros llamamos el tiempo. Y cuando hablamos de tiempo hablamos de ciclos. Entonces esa vibración va cogiendo esos matices en pequeños fragmentos de tiempo. Entonces, ¿cuáles son esas vibraciones? Hay una vibración cuya energía tiende a descender y a profundizarse y que pudiéramos, digamos, como calificar de yin, porque el yin es todo comportamiento energético que tiende hacia abajo y a profundizarse. Y aquí también ya empezamos a hablar de dirección. Hay otra energía, o sea, después, si nosotros miráramos en un círculo de observación esto, como lo estamos haciendo aquí, entonces vemos que esa energía por un periodo de tiempo está como comportándose hacia abajo, como descendiendo y profundizándose. Y en otro momento de ese ciclo va a cambiar y se produce este comportamiento de expansión. Y ese comportamiento de expansión va a estar ahí, podemos decirlo yang, porque el yang es expansivo, va a cambiar a un comportamiento ascendente y expansivo. Entonces, a eso también le podríamos llamar yang, está dirigiendo, y después de un tiempo vuelve a este comportamiento, que es un comportamiento contractivo. Esas serían las 4 fases de la misma energía que estarían, digamos que sucediéndose de manera cíclica. O sea, si cogemos, para que me entiendan cuando hablo de círculo de observación, si pudiéramos coger de esa gran explosión original un pedacito de energía y someterla aquí a la luz del microscopio, podríamos ver el comportamiento de esa misma energía, cómo va cambiando de cualidad. Entonces, un ratico va a estar descendente, otro ratico va a ser expansiva, otro ratico va a ser ascendente y otro ratico va a ser contractivo. Estas 4 vibraciones que están dadas después de esa explosión empiezan a integrarse para configurar todas las manifestaciones. Entonces, vamos a ver cómo empiezan estas 4 vibraciones allí, pero si aquí estamos hablando de ciclos, o sea, estamos ya involucrando el tiempo, recordemos que para la filosofía china hay otro elemento importantísimo que empieza a conjugarse allí y es el espacio. Es decir, la realidad a la que estamos sometidos o la realidad en la que estamos configurados necesita de un tiempo y un espacio. Entonces, estas 4 formas de vibración que están allí presentes se empiezan a ubicar en el espacio y para eso pues necesitan tener un punto de realización, o sea, un plano en donde concretarse, en donde realizarse o manifestarse de manera más concreta, más densa. Entonces,
4 vibraciones se unen y de esas 4 vibraciones aparece una quinta vibración. Y esa quinta vibración está en el centro. Ahí aparece. Esa quinta vibración es una vibración que tiende a ser circular o concéntrica. Es decir, están las 4 vibraciones y las 4 vibraciones van a producir un punto de referencia para ubicarse en una manifestación más concreta. Hasta el momento solo estamos hablando de vibraciones, de frecuencias, de ondas. Y a través de esta nueva vibración, de esta vibración del centro, es que empieza a producirse lo que llamamos las manifestaciones de nuestra realidad. Así, todas las manifestaciones de nuestra realidad son en realidad una conjugación de ese comportamiento energético que se da de manera cíclica, que está representado aquí en estas direcciones. Entonces, cuando tenemos un plano sobre el cual manifestar las vibraciones, todas las estructuras atómicas, moleculares, celulares, los sistemas, los órganos y todas las manifestaciones que podemos conocer se organizan o se arreglan. Entonces, esta quinta vibración que llamaríamos tierra, les digo, es la suma de las 4 frecuencias diferentes. Y allí entonces se conforma todo el universo de lo que conocemos. Se conforman los planetas, todas las estructuras del universo que conocemos están representadas allí, tanto en lo macro como en lo micro. Porque vamos a ver cómo cada una de estas vibraciones tiene subfrecuencias, o pequeñas frecuencias que están dentro del rango de cada vibración. Entonces aquí se conformó el planeta ya empieza a moverse y ese movimiento alrededor del Sol y sobre él mismo ya genera un referencial para que las energías que constituyen este planeta y todas sus manifestaciones y toda su realidad, pues se expresen. Entonces, allí está rotando, ahí está como lo conocemos. Entonces, aquí sobre este planeta, sobre este plano, entonces ya se definen lo que llamamos las direcciones. Vamos a continuación, para explicar un poco hacia dónde voy, cómo es que aparecen las direcciones en el planeta o cómo las toman los orientales. Entonces vamos a ver un pequeño documental, no más que un documental, es como un instructivo, que nos sitúa en la dinámica de cómo ver la dirección real de la Tierra y cómo a través de esas direcciones es que nos ubicamos y cómo aparecen allí las manifestaciones de esas diferentes vibraciones de manera puntual en el espacio. Así se ve el mundo desde el espacio. Gira a derechas porque se mira desde un satélite americano. Visto desde uno ruso, gira a izquierdas. Lo mismo que si lo miramos desde uno chino. Depende entonces de la perspectiva. No, la Tierra tiene un único sentido de giro, una única dirección. Vamos a descubrirla. En teoría, hasta hace 500 años, la Tierra era plana. ¿Redonda? Es evidente que yo estoy arriba. Y así nos la ubicaron. De esta forma nos lo explican. Esto sucedería si el Sol se encontrase estático, pero no es así. El Sol se desplaza a gran velocidad, arrastrando a sus planetas como lo hace el remolino producido por un barco al hundirse.
que arrastra todo lo que se encuentre bajo su influencia. La espiral que genera el Sol, como toda espiral de la naturaleza, es áurea. Esto explica con lógica la extraña coincidencia de que Phi se halle entre cada una de las órbitas del sistema solar. Entonces, ¿por qué la órbita de la Tierra es ovalada y no circular? Porque el Sol, a su vez, también gira alrededor de una gran estrella, Alción. ¿Alción? Alrededor de Alción gira un grupo de estrellas entre las que se encuentra el Sol, las Pléyades. Las Pléyades, junto a millones de otros grupos de estrellas, conforman la Vía Láctea, nuestra galaxia. A esta altura es donde podemos comprender cómo rota nuestra Tierra. El hemisferio sur mira al centro de la galaxia, el norte al anillo exterior, el conocido como Camino de Santiago. Esto ubica el norte magnético de la Tierra en la Antártida. El norte geográfico es un contradictorio invento del hombre. El Sol, al igual que todas las estrellas de la galaxia, gira en el sentido que marca la espiral. La Tierra simplemente lo sigue. Podemos decir que la Tierra no gira, ni tan siquiera rota, sino que rueda tras el Sol. Nunca caeremos al Sol, al igual que el Sol nunca caerá en Alción, ni las Pléyades será absorbida por el grandioso núcleo motor de nuestra galaxia. Nunca algo absorbido por el remolino de un barco al hundirse cayó a ese barco. No somos el centro del universo, tampoco la cola. Nos hallamos a media distancia del centro de una galaxia, la Vía Láctea, que junto con Andrómeda son las mayores de un grupo de 50 galaxias que viajan juntas en una misma dirección para conformar un punto más de los millones de cúmulos de galaxias que conforman el supercúmulo donde nos encontramos. Si nos alejamos más y nos sumergimos en el infinito que nos contempla, no podremos comprender la velocidad a la que nos alejamos de un pasado que nunca nos alcanzará, ni la inmensidad de un futuro compuesto por millones y millones de los supercúmulos que conforman el muro o filamento donde nos hallamos. Primero se descubrió uno, luego 3. Cada vez son más los filamentos que se descubren, alineados, danzando unidos en la misma dirección, como todo, como el todo donde con seguridad nos hallamos inmersos. Bueno, a mí me gustó esta explicación, este documental o esta pequeña explicación, porque nos llevan desde lo particular, que es como usualmente vemos la explicación de la Tierra, y nos van mostrando cómo hay una relación con la gran, con la gratitud o amplitud del universo entero. Pero allí lo que tenemos que tener en cuenta es el punto de que está la Tierra apuntando, el polo sur de la Tierra apunta hacia el centro de la galaxia. Y eso cambia o explica muchas de las cosas de orientación que tienen los chinos. Cuando nosotros miramos esta gráfica, claro, hay un campo de fuerza. El campo de fuerza, entonces, se toma fuerza o toma sentido cuando miramos cómo la Tierra o el sur de la Tierra está apuntando al centro de la galaxia. Entonces, de allí que en algunas personas, algunos estudiosos, ubiquen el norte magnético de la Tierra al sur. Y pienso que esto fue lo que los orientales vieron en sus contemplaciones. O sea, su riqueza de contemplación fue tan grande que comprendieron todos estos fenómenos y todas estas situaciones. Entonces, miramos cómo hay un sentido del campo electromagnético que tiene la Tierra. Por un lado,
pues la Tierra en su núcleo está constituido por una serie de elementos, como el níquel, como que a grandes temperaturas hay una parte del núcleo de la Tierra que es sólido, pero hay otra parte del núcleo que es líquido. Y como la Tierra está en rotación y en movimiento, eso genera una fricción y entonces se genera un campo. Pero como hay una orientación ya sabemos que hacia el sur está el norte magnético, entonces las líneas de movimiento de ese campo magnético pues están puestas como si fuera un imán, en donde el norte del imán está abajo y el sur del imán está arriba. Ahora, ¿por qué los textos tradicionales nos dicen que hagamos estas prácticas corporales con la cara mirando al sur o que el sabio se ubica mirando al sur? Es por esta sencilla razón, porque debemos alinearnos con este cúmulo de movimiento. Miremos cómo están hechos los continentes, así para echar una mirada desde el punto de vista de geobiología. Mira que todos los continentes están dispuestos casi en forma de cono. Es como que la parte de arriba es amplia y se va achatando, se va puntuando hacia abajo, estableciendo como pirámides invertidas o como triángulos invertidos mejor. Entonces, miren, Norteamérica podemos representarlo en un triángulo arriba. Si miramos Centroamérica, podemos representar un pequeño triángulo hacia abajo. Si vemos Suramérica, es un triángulo hacia abajo. Y si miráramos el otro continente, también veríamos el continente africano. Todos estos continentes tiran hacia abajo. Y todas las cordilleras están dispuestas de tal manera que recogen todo este flujo electrobiomagnético y lo dirigen hacia abajo, hacia donde está el centro de la galaxia. Entonces, cuando nosotros miramos en los textos tradicionales la figura del hombre, cómo debe ubicarse el hombre, pues nos dicen de cara al sur, pero ya sabemos que lo que nosotros llamamos sur realmente está arriba y lo que nosotros llamamos norte estaría abajo, porque estamos hablando de electromagnetismo. Entonces dice, si el hombre se ubica con la cabeza apuntando hacia el sur de ese polo, de ese imán, está recibiendo desde sus manos y desde su cabeza toda esta influencia que traen las cordilleras y todo. Es como si se estuviera alimentando de esa energía que entra a la Tierra y dejando que esa energía no solamente circule por su ambiente a través de las cordilleras y de los movimientos telúricos, de los vientos, sino que también circule por su cuerpo. Por eso están los meridianos de energía que en su momento veremos, tienen un sentido, tienen una dirección y están haciendo exactamente este juego. Entonces, por eso es que los orientales ubican el sur arriba y el norte abajo. Entonces, cuando tú te paras mirando al sur, según esta gráfica, entonces vas a encontrar que el sol realmente sale por tu lado izquierdo y se oculta por tu lado derecho. Entonces, esto lo tenemos que mirar con calmita, porque entonces ya sabemos que el movimiento de todos los planetas, de todas las galaxias, de todas las constelaciones, está rotando hacia la derecha. Y vamos a mirar que el norte no se refiere al norte geográfico o a la ubicación que nos enseñan en el colegio de mirar al frente y ese es el norte, sino que el norte tiene un sentido, el sentido que da el movimiento de la Tierra. Entonces, cuando hablamos de el norte, estamos hablando del lugar hacia donde, el sentido que toma la energía de cara al centro de la galaxia. Así, nuestro sur está arriba, está al frente. Entonces, si nos paramos mirando al sur, entonces por el oriente sale el sol y por el occidente se oculta. El sol siempre saldrá por el mismo lado y siempre se ocultará por el mismo lado, solo que la mirada es diferente. Entonces los emperadores en China se ubicaban de esta manera, mirando al sur para hablarle a su pueblo. ¿Por qué? Porque eran los sabios del momento. Entonces ellos se paraban mirando al sur y en esa configuración se daban cuenta que por su lado izquierdo circulaba el yang y por su lado derecho circulaba el yin. Y esto es importante entenderlo para que cuando veamos la ubicación del
estas frecuencias de vibración en el espacio, pues entendamos por qué hablamos del sur arriba y por qué hablamos del norte abajo y por qué hablamos del oriente a la izquierda y del occidente a la derecha, y así no nos parece un cuento chino, sino más bien un cuento justificado o argumentado desde el punto de vista del movimiento biológico, del movimiento bioelectromagnético. Entonces, vamos a mirar ahora cómo cada una de estas direcciones tiene un sentido, porque ya, listo, hablamos del ciclo, los ciclos. Entonces, cada uno de estos círculos de observación corresponde con un comportamiento energético de esa misma vibración que crea todo lo que existe y que está relacionado con el centro. Entonces, hacia el oriente, ya sabemos por qué está a ese lado, tiende a haber en un momento pues la energía siempre, si nos quedamos en este círculo de observación, pues estaríamos viendo todos estos pasando por acá. Pero especialmente en el oriente, cuando esta vibración llega o toma su momento, aquí va a haber una consecuencia en la forma en cómo se expresa la energía. Si nos vamos hacia el sur y esperamos que la energía llegue a este punto ascendente, vamos a encontrar unas manifestaciones especiales de energía allí. Esa vibración como que coge fuerza. Entonces pueden estarse alternando y todas pueden pasar acá, pero en el momento en el que le corresponde ascender, aquí en esta dirección se puntualiza esa energía. Lo mismo pasa al occidente y lo mismo pasa al norte con estas vibraciones. Todas están relacionadas con el centro. La manera de entender esto más fácil es quizás mirando ya esas expresiones en el mundo manifiesto, en lo concreto. Si nosotros pasamos este mapita a las estaciones, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que esta energía de acá se manifiesta en este momento cuando llega la primavera. Cuando llega la primavera, la energía es expansiva. Y ahí es un ejemplo de ello. En el día también lo podríamos ver o en las horas, pero digamos que puntualmente lo vamos a hacer en el año para que lo podamos entender mejor. Cuando llega la primavera, toda la energía de Oriente, cuando llega este momento, toda la energía tiene este comportamiento. Entonces allí, si miramos el territorio chino, vemos los vientos monzónicos que vienen de Oriente y empiezan a fecundar la tierra. ¿Y qué es lo que parece? La tierra se viste de verde. Y se viste de verde y llegan los vientos. Y es el momento donde todo florece, donde germina la naturaleza. Entonces, por eso dicen por ahí que es el momento donde es importante sembrar, ¿no? Sembrar y iniciar proyectos, iniciar actividades, porque estamos en armonía con ese ciclo de la naturaleza. Pero van a pasar más o menos 4 meses y allí empieza a generarse un cambio en la energía. La energía se vuelve netamente ascendente. Entonces llega el verano y esa energía se expresa ahí en un calor. Entonces ya el viento cambia, el aire se calienta. Pero es un momento muy bonito porque todas esas cosas que germinaron en la primavera ya se desarrollan, maduran. Entonces es el momento en que empieza la naturaleza, dicen los textos clásicos, se casan el yin y el yang. Entonces el yang del cielo desciende buscando la tierra y el yin de la tierra asciende buscando el yang del cielo. Y allí aparecen los enamoramientos y toda la naturaleza empieza a, digamos, hacer el amor. ¿Para qué? Para dar a luz, para dar vida. Entonces ya las cosas en su madurez empiezan a buscar su desarrollo. Pasan otros 4 meses y vemos que la energía hacia occidente, en este mapa nuevo que estamos viendo, en esta orientación, empieza a cambiar. Y entonces los árboles se vuelven de ocre.
y ya como que todo empieza a entrar, la energía de este momento es contractiva, todo se empieza a recoger. Es el tiempo de la cosecha, es el tiempo donde debemos recoger. Y finalmente, 4 meses después, la energía cambia y se vuelve descendente e se interioriza. Y allí un ejemplo de eso es todo lo que acontece con la naturaleza en invierno. Entonces se oscurece, empieza a llover, llegan las aguas, se vuelve frío el clima y todos los animalitos lo que hacen es resguardarse. Entonces el sentido es que estas vibraciones son las que ocasionan este movimiento de la naturaleza. Esos movimientos son ejemplos de esas frecuencias de vibración y cómo en determinados lugares y en determinados momentos tienen su protagonismo. Y aquí es de destacar, por ejemplo, cómo en la cultura china no existe por eso la competencia como tal, porque desde el punto de vista tradicional se entiende que, como decimos acá en Colombia, a cada marrano le llega su San Martín. Es decir, todos los seres tienen un momento, todos los seres tienen su momento. Mientras a usted le llega su momento, pues manténgase en armonía y cuando le toque llegar el momento de trabajar, a trabajar. Cuando le toque la oportunidad, a moverse. Mientras tanto, espere. Entonces, si todos los seres tienen su momento de ser protagónicos, no hay necesidad de competir, porque cada uno tiene unas cualidades que a su momento le permiten desarrollarse. Entonces, esta visión es bastante interesante y este ejemplo de las estaciones nos permite comprender mejor cómo es que se desarrolla estos ciclos, estos 4 ciclos o 4 vibraciones, gracias a que en el centro hay una que las ata, que es la vibración tierra. Si no existiera la tierra, pues estos ciclos no se pudieran expresar, ni tampoco se pudieran ubicar. Entonces aquí el tiempo y el espacio se conjugan de manera armónica para dar como resultado esta maravilla que es la expresión de la vida y cómo esta expresión de la vida se enmarca en movimientos cíclicos y repetitivos. Entonces, este eje central, esta tierra que está acá, va a ubicarse como eje. Cuando nosotros miramos el planeta Tierra, vemos que hay un eje allí, porque la Tierra tiene una inclinación. Y gracias a ese eje es que se desarrollan esos ciclos también, o que se puntualizan esos ciclos. Entonces hay un eje de inclinación que se ha venido transformando un poco, pero igual las teorías siguen aplicándose, esas teorías de contemplación de los orientales. Entonces, estos puntos, este eje de rotación, este eje sobre el cual se mueve todo, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, tiene, digamos, para los orientales una puerta. Entonces, mira, aquí este puntito por donde sale el palito, esta inclinación sería una puerta y esa sería una puerta. Esa sería una puerta de inicio, la parte inferior. Y estoy moviendo el ratón, el mouse, el puntero, perdón. Entonces está la puerta inferior y está la puerta superior. Entonces esto ellos lo tienen supremamente en cuenta, ¿sí? Porque en estos ciclos acá cuando los ubicamos, entonces aquí adquirimos como un entendimiento tridimensional. Estamos viéndolo en 2 direcciones, pero esto es tridimensional. Entonces, cuando tenemos en cuenta esto, ese centro, entonces la Tierra ya no, eso que llamamos Tierra o esa base, ya no solamente se queda al centro haciendo la relación de todo, sino que el centro ahora se entiende diferente. Se entiende en ese eje. Si lo pudiéramos cuadrar acá, en este eje de acá. Y esto diríamos, esta es una puerta y esta es otra puerta. Sobre ese eje es que se construye el movimiento. Entonces diríamos que aquí, por ejemplo, los orientales marcan el camino del Sol en 24 estaciones o 24 fragmentos alrededor del año, que están por fechas puestas. Y nos vamos a dar cuenta que, bueno, mira, aquí está la primavera, más o menos el comienzo de la primavera es el 4 de febrero. Entonces aquí va haciendo la primavera, esta es vibración expansiva,
y luego esa primavera que más o menos llega hasta el comienzo de verano, el 5 de mayo, ahí comienza el verano, y aquí llega su máximo de verano en el solsticio, el 21 de junio. Mira, estamos en el solsticio de verano, estamos arrancando el solsticio de verano. Pero ustedes se van a dar cuenta que ese verano tiene un momento en donde la humedad es predominante y el calor se vuelve más predominante. Este calor se llama el verano del verano. El verano del verano se llama la canícula. Y ese periodo de 45 días antes y 45 días después que da inicio al otoño, algo importante, y es esa puerta de las que le vengo hablando que viene en el eje de inclinación del planeta. Luego cambiaría la energía contractiva en el otoño y finalmente tendría la energía descendente del invierno. Entonces, si tuviéramos que diagramar esto en términos chinos, pues los chinitos desarrollaron o pasaron ese centro ya como eje y no solamente como referencial, sino como eje del movimiento. Y por eso es que pasan la Tierra, ese centro, y la pasan hacia el lado derecho, entre la energía ascendente y la energía contractiva. Fíjate que aquí ya no demora en salir la gráfica. Estoy haciendo hoy un ensayo de diapositivas a través de video. Entonces dejo la diapositiva montada en video y así le puedo meter todos los efectos posibles para que se entienda mejor la explicación. Esperemos un momentito acá. Ahí está. Entonces ese centro ya no solamente es el referencial, seguirá siendo el referencial, pero es un eje. Y por eso entonces esta energía circular se ubica allá en la esquina. Entonces ahora vamos a mirar cómo los orientales tendrían que ponerle para poderse entender nombres a esto. No podrían decir, no, es que energía expansiva, energía contractiva, energía descendente, energía ascendente, sino que tenían que ponerle un nombre a esas frecuencias de vibración. Y entonces ellos le pusieron nombre a esas frecuencias de vibración acorde a lo que tenían a su alrededor. Ellos vieron, por ejemplo, que el agua era un ejemplo fehaciente de la vibración descendente. Así que, sin más ni menos, le pusieron el nombre, en lugar de decir energía descendente y en profundización, en interiorización, le llamaron agua. Y así se quedó, frecuencia agua. Y esa agua tiene también sus frecuencias. La energía expansiva, correspondiente de la primavera, la asociaron con el árbol. La energía ascendente la asociaron con el fuego por la llama flameante. Y la energía en rotación la asociaron pues con la tierra. ¿Okay? Y la energía contractiva la asociaron con metal. De tal manera que la imagen que ellos manejan son ejemplos de las expresiones de la naturaleza que tienen esa frecuencia o que nos recuerdan esa frecuencia. Entonces hablamos de la frecuencia madera, de la frecuencia fuego, de la frecuencia tierra, de la frecuencia metal y de la frecuencia agua. Y por eso es que cuando este conocimiento llega a Occidente, pues el occidental lo tomó en una analogía con su conocimiento de los elementos que dieron los griegos como cuna de la civilización occidental y lo relacionaron con elementos. Entonces la traducción que hicieron de este conocimiento, se llamó los 5 elementos. ¿Sí? Pero realmente la palabra sin, U es 5, sin no es elemento, sino sin movimiento. Y es la traducción más adecuada, los 5 movimientos o las 5 fases de energía. Y así nos queda más fácil entender que no es el elemento en sí, sino la energía que ese elemento está representando. El pensamiento chino, como vimos en las clases anteriores, es analógico.
Entonces es de imagen. Así entonces, tú ves fuego, sabes que es energía ascendente. Es agua, energía descendente. Y si le metemos el concepto del yin yang, veremos que el yang es ascendente, entonces fuego es yang, agua descendente es yin. Si miramos madera, madera es expansivo, ascendente y expansivo, como el árbol. Entonces vemos que esa energía es expansiva y lo expansivo es yang. Mientras que el metal es energía contractiva y lo que se interioriza, lo que se guarda, lo que se densifica es yin. Entonces podemos mirar cómo realmente estamos hablando en este ciclo de yin y yang también. Tendríamos dos yang, expansivo ascendente, y tendríamos dos yin contractivo descendente, yin y yang. Y tendríamos el eje de la Tierra, que como ubicación, con relación al cielo, podemos decir que es yin, pero está allí relacionando todos los otros elementos. Todos le piden permiso a este para moverse. Esta es la base constituyente sobre la cual todos estos tienen injerencia. Y de allí que en la medicina china, como vamos a ver más adelante, estas frecuencias tienen subfrecuencias. Entonces, todas las subfrecuencias de la vibración circular o concéntrica llamada Tierra, todas las manifestaciones están allí en el cuerpo representadas y como el estómago y el vaso están representando esa frecuencia. Son expresiones o ejemplos en el cuerpo de esa frecuencia. Y vamos a mirar cómo desde cualquier tratamiento podemos trabajarlo desde la tierra, que es la primera que tenemos que organizar para que los otros movimientos se armonicen. Incluso hay un punto de acupuntura, que es el 36 de estómago, se llama Susan Lee, las tres distancias, que es un antibiótico o la aspirina de la acupuntura. O sea, ese punto le pega a todo y sirve para todo. Me dice, ¿por qué? Porque es tierra, es punto tierra de tierra. Y la tierra es la que tiene el centro o el referencial de todos los otros movimientos vibracionales. Entonces, estas vibraciones que tenemos ahí, entonces tienen un movimiento que ya lo vimos, ese movimiento es hacia la derecha y se van sucediendo unas a otras. ¿Okay? Entonces, el movimiento de la derecha se llama movimiento de generación. Como la energía sigue un patrón cíclico, entonces podemos decir que la madera se convierte en fuego, el fuego se convierte en tierra, la tierra se convierte en metal y el metal se convierte en agua. Pero también existe otro ciclo que llamamos el ciclo de control, y es que la madera puede romper la tierra, entonces la controla, la mantiene ahí en equilibrio. La tierra puede secar el agua, entonces no es que la seque, la mantiene en equilibrio. Si no estuviera, el agua se sale de proporciones. El agua puede apagar el fuego, entonces lo tiene controlado. Y el fuego puede fundir el metal, entonces lo tiene controlado. Y el metal puede romper la madera. Entonces, a estas flechitas que están por dentro, a este movimiento de madera controla tierra, tierra controla agua, agua controla fuego, fuego controla metal, le llamamos el ciclo de control. Y las flechitas que están por fuera, en donde madera genera fuego, fuego genera tierra, tierra genera metal, metal genera agua, le llamamos el ciclo de generación. Yo sé que esta información es muy extensa y la estoy dando a vuelo de pájaro, pero recordemos que lo que quiero es que se queden con una idea general. Ya sabemos que cuando hablamos de elementos en la medicina china, realmente no son elementos, son movimientos o fases del movimiento vibracional que sostiene la materia. ¿Ok? Ya sabemos que esos movimientos vibracionales son relativamente 4 que constituyen un quinto, gracias al cual se manifiesta todo lo que existe. Y ese quinto le llamamos tierra, es el eje. Entonces puede verse como referenciar en el centro o como eje del movimiento cuando se pone allí a la derecha en la esquina entre el fuego y el metal.
como les decía, como estas son frecuencias, o sea, todas están integradas, ¿no? Uno no, realmente esto lo hacemos por explicación, pero es que todo hace parte de todo. Es muy difícil separar. Coja usted una mano y dígame qué es agua, qué es fuego, qué es metal. No, la mano está hecha y ahí están convergiendo todas esas vibraciones. Cuando tú miras a tu alrededor, todo lo que miras está constituido por esas 5 frecuencias. Todo, desde el lápiz que tienes en el escritorio, el computador, hasta lo orgánico, todo, absolutamente todo lo que existe está basado en el 5, en las 5 frecuencias. Esa es la base fundamental. Por eso el número 5 cuenta ahí. ¿Ok? 5 de 5 elementos o de 5 movimientos, ya sabemos. Entonces, cada una de estas frecuencias, además, tiene subfrecuencias. Es decir, tiene expresiones. Entonces, los orientales se pusieron a mirar cómo serían o qué manifestaciones eran ejemplos de esas frecuencias. Entonces aquí aparecen las famosas tablas de los 5 elementos que tú puedes encontrar en los libros de Feng Shui o puedes encontrar en internet. Esta la saqué de internet, no la detallé. Algunas tablas tienen algunos errorcitos por ahí, pero bueno, más allá de eso es entender. Mira cómo aquí están los 5 elementos, ¿sí? Agua, madera, fuego, tierra, metal. Y cada uno, aquí están metidas en estas columnas, las manifestaciones que da lugar todo lo que tiene la vibración descendente. Entonces, por posición, por estación, clima, movimiento del día, color, dice raza, sabor, olor, víscera o entraña, ventana de la entraña, tejidos, secreciones, reacciones, expresiones. Ustedes se han visto, por ejemplo, las abuelas cuando le decían a uno se pone mal genio y dice, uy, pero se le alteró el hígado, tiene el hígado cargado. ¿Sí? El hígado está asociado con la ira, es una expresión de expansión. ¿Sí? Entonces, todas, y pudiéramos aquí, esto es un pequeño ejemplo de todo lo que se puede meter en esa tablita. O sea, es decir, todos los fenómenos existentes son susceptibles de meterse en esta tablita. Así como todos los fenómenos existentes son, eh, digamos que naturalmente, pues se pueden poner bajo la óptica del yin y el yang. O sea, son normas absolutas. Todo lo que existe está relacionado con los 5 elementos. Lo podríamos catalogar primordialmente en algún elemento, pero eso no quiere decir que no tenga parte de los demás. Entonces, estas tablitas son infinitas y tú puedes encontrar la tablita de los elementos según las emociones, la tablita de los elementos según los alimentos, la tablita de las emociones según los planetas, la tablita de las vibraciones según las notas musicales. Entonces, todo lo que existe está sometido en este tema de 5 elementos. Esto, pues los estudiantes de medicina china lo trabajan mucho porque la medicina china tiene varias formas de diagnosticar cuando hay un síndrome de algo y entonces los estudiantes, una de esas formas de mirar, de evaluar a un paciente para hacer diagnóstico es a través de esta teoría. Hay una teoría de los 5 elementos a través de la cual uno puede hacer, digamos, una observación clínica dentro de lo que los orientales llaman clínico. Ahora vamos a mirar un poquito, ya para terminar esta exposición, es cómo está organizado los 5 elementos en el Tai Chi o en la expresión corporal. Entonces, la expresión corporal, si la vemos en su globalidad, puede estar vista desde la misma mirada, desde el mismo tono de la cara, desde la misma actitud, desde la posición anatómica y puede estar dada desde la postura de los pies. Aunque bien pudiéramos mirar todos esos componentes, particularmente los 5 movimientos o los 5 elementos están puestos en Tai Chi es con la manera de distribuir la energía en los pies, cómo expresar esa energía en las posturas de pies. Entonces hay unos textos clásicos que nos hablan de que el Tai Chi en la antigüedad se conocía como el arte marcial de las 13 posturas,
porque tenía 5 posturas básicas de pie y 8 movimientos de manos. Entonces la conjugación de los 5 movimientos de pie más las 8 movimientos de manos daría como consecuencia 13 posturas. Y por eso el Tai Chi era conocido como el arte marcial de las 13 posturas. ¿Sí? Entonces, desde este punto de vista, vamos a mirar un poquito la postura de Tai Chi en los pies. ¿Ok? Nosotros conocemos, bueno, Claudia, a su momento, no te preocupes, que hay unas elecciones anteriores, te vas a dar cuenta que en Tai Chi desarrollamos unas posiciones anatómicas, unas posturas de los pies. Esta posición que está aquí haciendo el maestro Yan Yun es una postura de arco, pero hay posturas de paso al vacío, hay postura de, bueno, paso al vacío con talón o paso al vacío con metatarso, hay postura de apoyo en un solo pie, hay postura de agachado y hay esta postura que es de arco. No hay más, son cinco posturas. Pero la manera del matiz de cada una de ellas contiene a su vez todas las 5 frecuencias y matiza una en particular. Por ejemplo, esta que es postura de arco. Entonces aquí tengo, no, aquí no tengo lápiz. No, aquí no tengo lápiz. Debería, ¿no? Pero no tengo. Entonces, en esta postura de arco, el matiz está por posición más hacia adelante, o sea, en mayor peso del cuerpo adelante. Luego, si está más expresiva en expresión adelante con relación a la izquierda, podríamos decir que es yang, por expresión. O sea, tiene mayor protagonismo la pierna de adelante, que está expresando energía, que la pierna de atrás. Es un punto de vista, ¿cierto? Ahora, desde esa expresión, hacia adelante implica o es sinónimo de energía expansiva y de energía ascendente, o sea, va hacia adelante. Y eso se relaciona con el fuego. Entonces, adelante, fuego. Más no quiere decir que la postura sea netamente fuego, ¿sí? Sino que está la expresión de energía puesta hacia allí, hacia una energía ascendente. ¿Okay? Si no fuéramos hacia atrás, si hiciéramos un balance en esta postura hacia atrás, la energía sería agua, porque estamos retrocediendo y yendo hacia abajo. Si nos fuéramos o manteniéramos hacia el centro, postura de jinete, por ejemplo, estaríamos haciendo postura de tierra, que estaríamos al centro. Entonces, por posición o protagonismo de la pierna o expresión de la energía, podemos catalogar esas 5 direcciones. Pero básicamente en el Tai Chi nos dicen, toda postura, independientemente de que esté adelante, de que esté atrás, de que esté parado en un solo pie, o que esté equilibrado en los 2 pies con el mismo peso del cuerpo, debe contener esta condensación de 5 frecuencias. Debemos estar enraizados al centro, debemos tener fuerza hacia adelante, tenemos que tener fuerza atrás, cosa que si nos empujan en esta postura que tiene el maestro, si lo empujan de su brazo izquierdo, el que tiene flexionado hacia adentro de su cuerpo, allí él está generando una energía de complemento frente a ese empujón. Hay un pequeño antagonismo a esa fuerza que vendría a empujarlo. Ahí está haciendo una energía o expresión de fuego. Pero si viene alguien y lo empuja desde atrás, desde la mano que tiene hacia afuera, que está con los deditos hacia arriba, él también debe tener un remanente de energía que le permita estar estable allí. Y si viene alguien desde la espalda y le empuja, tiene que tener un remanente de energía para poderse ubicar. Entonces, el centro es protagónico. Mira cómo desde el centro del cuerpo podemos mover la cintura, las articulaciones y cambiar el peso del cuerpo, pero todas las 5 movimientos de energía están juntos trabajando para mantener en equilibrio la estructura corporal. Entonces, así se basa, dice el principio, dice el texto clásico de Tai Chi, que ir hacia adelante, ir hacia atrás, pero paso hacia adelante, paso hacia atrás, mirar a la izquierda, mirar a la derecha y permanecer en el centro. Es la expresión de los 5 elementos.
Pero ese mirar no es solamente de verdad de voltear los ojos y mirar para ese lado, no, sino es de poner atención, de estar sensible en esas fuerzas, pero todo tiene que estar equilibrado desde el centro, ¿vale? Entonces, así es como se ve en el Tai Chi o en la expresión corporal este tema de las 5 frecuencias que hemos desarrollado en el día de hoy y que se conoce como la teoría de los 5 elementos. ¿Estamos? Yo no sé si hasta el momento, bueno, si ustedes ya miran aquí el símbolo, entonces ya le vamos encontrando significado a este símbolo, vamos encontrándole más profundidad. Ya miramos cómo la energía circula por la derecha. Entonces, por eso el yang nace a la derecha. Empieza en su puntito más pequeñito, madura y luego le da paso al yin y empieza por la izquierda. Luego para los orientales, la izquierda es yang y la derecha es yin. Y cuando vamos a hacer prácticas de movimientos, si nos movemos de izquierda a derecha, hacia la derecha, estamos potencializando el yang. Si nos movemos con movimientos hacia nuestra izquierda, estamos potencializando el yin. Eso sobre todo se utiliza en las prácticas alquímicas o de meditación, cuando es hombre, cuando es mujer. Cuando es un hombre, está desarrollando su vientre o la energía, o está guardando energía en su vientre, visualizar el movimiento, los hombres, hacia la derecha, así como si estuviéramos viendo este símbolo. Y si eres mujer, simbolizar el movimiento o visualizar el movimiento hacia la izquierda para recoger. Entonces, ahí está dada esta expresión. Entonces, no solamente es yin yang, aquí también estamos viendo los 5 elementos. Hay 2 yang, que son madera o energía expansiva, está fuego o energía ascendente, y está la tierra, que es el eje, pero en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, que cambia. Después a su momento lo profundizaremos. Y está el metal como energía contractiva y el agua como energía descendente. Ahí está moviéndose todo esto. Bueno, chicos, eso en cuanto a la teoría de hoy. Una pregunta, maestro Alexander. ¿La Tierra es Yin, entonces? ¿Cómo, perdón? ¿La Tierra es Yin? ¿Yin? La Tierra está en el punto central. Puede ser considerada yin si la relacionamos o la tomamos como unidad con el cielo. Yo digo, el cielo y la Tierra son una unidad, yo puedo decir la Tierra es yin y el cielo es yang. Bajo ese punto de vista, la Tierra es yin. Si la miramos desde lo concreto, la atmósfera, entre la atmósfera y el suelo. La atmósfera, que es sutil, que es vaporosa, es yang. Y la tierra o el suelo que está abajo, que es concreto, que es denso, es yin. ¿Sí? Siempre que vamos a calificar algo de yin o yang, tenemos que mirar con relación a qué lo vemos como unidad y según qué lo estamos matizando de esa manera. Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahí? De esta primera... Sí, perdón, Alexander, es que esa parte creo que fue tantito rápida. Y entonces, ¿el metal es qué? ¿Es energía hacia adentro? Sí, contractiva. Sí, ¿verdad? Contractiva, y entonces es... El metal es contractivo y lo contractivo es yin, porque va hacia adentro. Exacto, ok. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Anita. Todo lo hemos hecho o lo hemos hablado en referencia o en base a las estaciones en el hemisferio norte. Los que viven en el hemisferio sur, que tienen las estaciones en otro momento del año, invertidas. Siempre me ha costado trabajo entender en ese caso los que viven en el hemisferio sur, cómo su manejo de toda la energética entonces es al revés que todo el resto. Es como mirar la de nosotros en un espejo. O sea, es lo opuesto. Es exactamente las mismas pautas, pero están al revés. Y allí hay otros elementos a tener en cuenta porque su panorama, cuando miran arriba, su cúpula celeste, sus estrellas, su visión, tiene algunas diferencias, especialmente con la ubicación de la osa mayor y la osa menor. Entonces ahí cambian algunas cositas.
Por eso hay toda una, por ejemplo, en el Feng Shui. En el Feng Shui de ellos, hablan del Feng Shui del hemisferio norte y hablan del Feng Shui del hemisferio sur. Porque dicen, tenemos que adaptar el Feng Shui. Claro, los orientales, los chinos, que desarrollaron toda esta observación, esta contemplación, lo vieron desde su ubicación. Entonces, su continente está hacia el norte, hemisferio norte. Pero, por ejemplo, los indios, los indianos, perdón, están abajo. Entonces, ellos están más aproximados. A veces, cuando uno mira la Ayurveda y mira la medicina china, a veces son muy parecidos. Pero el Ayurveda tiene el toque del hemisferio sur. Es una referencia interesante, porque ellos tienen más estudiado el hemisferio sur. Más en general, es decir, el momento global del planeta tiene esta explicación base. ¿Sí? Ok. Y otra Pues, pregunta, cuando hablabas de las estaciones, sí. hablabas, en todas dijiste que pasando los 4 meses seguía la siguiente estación. Pasando los 4 meses. Yo lo tenía asociado a 3 meses. Sí, es que hay un periodo de 21 días entre estación y estación. Hay un cambio, o sea, no van a cambiar como apagaron la luz de una habitación, no. Hay un periodo de transición entre una estación y otra. Y a ese periodo de estación le dicen que precisamente es el que es soportado por el centro. Es el centro como el referencial el que da ese paso de una estación a la otra. Ah, entonces es como si entre una estación y otra compartieran ese mes. Sí, esos 21 días. Hay 21 días de tránsito de una a la otra. Ya. Sí. Listo. Bueno. Por ahí, Claudita. Claudita, no espero no quedes tan perdida, pero no, si quedas muy perdida, no te me preocupes, que tienes que ir con calmita. No, estoy bien escuchando. ¿Pero bien? ¿Te sentiste Sí, bien? sí, bien, profe, bien. Bueno. ¿Y Fiorella? Se quedó Acá estoy dormida Fiorella. escuchando. No, si se manda a otro lado que es más lejos, pero sí estoy escuchando. ¿Pero estás bien o tienes alguna pregunta? No, pues hasta ahora lo que he notado es que todo lo que has dicho, a pesar de que todos los elementos tienen cierta caracterización, lo que estoy interpretando es que a pesar de que tiende, o sea, si el elemento metal, digamos, tiene los caracteriza cierto movimiento, no quiere decir que no tenga los otros. Ajá. Y en algún momento ese elemento metal puede que sea, no contraiga tanto como lo que debería, sino que podría estar en otro estado, en otra forma, en otra vibración. Y va a estar siempre... Se puede ir transformando a otra vibración. Y se transforman. Y todas estas vibraciones, digamos, se van a estar siempre interrelacionando, nunca van a estar solas. Así es, nunca van a estar solas. Y aplicarlo pues al movimiento, a los movimientos que hacemos con el cuerpo, pues es lo mismo, o sea, vamos a estar siempre con un montón de cosas que van a hacer que el movimiento fluya diferente unas veces y otras. Sí, pero generalmente cuando hablamos de estas expresiones vibracionales en el cuerpo humano, tenemos que plantearnos desde la intencionalidad que los mueve. Por ejemplo, en el Tai Chi hacemos un movimiento, por ejemplo, que llamamos Pang o coger la cola del ave. ¿Sí? Entonces tú haces con la mano así. ¿Sí? Este movimiento de Pang tiene la intención de llevar algo hacia arriba. ¿Ves? Entonces nos está expresando una energía ascendente. Entonces por eso se ejemplifica. Pang se relaciona con el fuego. ¿Sí? Pang, energía ascendente. Y por tanto es Yang. Hay otro movimiento que llamamos tirar hacia atrás. Entonces las manos hacen el ademán de coger algo y llevarlo hacia abajo. Y vamos pasando el peso para atrás. En ese sentido se llama tirar para atrás, pero lo que estamos haciendo es un ejemplo de la vibración agua. O sea, la vibración que va para abajo y descendiendo. Que va descendiendo e interiorizándose. Son ejemplos. ¿Sí? Más sí. No quiere decir, eso es como cuando hablamos del yin y el yang. ¿Sí? Por eso hay un principio que dice, el yin y el yang son uno solo. ¿Sí? Pueden hablarse de ellos de dos, pueden separarse en 4, pueden dividirse en 5, como en este caso, pueden dividirse en 8, pueden dividirse en 10,000, 1,000,000, pero nunca dejarán de ser uno solo.
Lo que hacemos es como poner un zoom para irlos viendo más grande cómo se van moviendo el yin y el yang, pero en suma son uno solo. Y no se pueden separar. ¿Vale? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a dar paso a la segunda parte de la clase. Nos quedan pocos minutos, pero vamos a aprovecharlos porque me parece importante este encuentro, que es muy especial porque es el momento de hacer preguntas, de mirarlos. No sé si tengan, bueno, yo sé que no les había podido mandar los videos de los círculos, pero si los han podido practicar en algo, ¿se han acordado de ello? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de esos círculos? Yo tengo una duda. A ver, Anita, dime, Anita. Los círculos que son hacia adelante y hacia atrás, que son como de frente. Yo no sé si los estoy haciendo bien o estoy haciendo Cámara, una con del cámara, bobo ahí. por fin, que cerraste la cámara. Sí, No te espérame veo. un segundo que es que me estoy pasando para otro sitio que me llega Ah, bueno. mejor el internet Vale. para poder entrar al video sin complicaciones. Listo. Espera. A ver. Sí, te veo. Sí. Ok. Ese sería círculo vertical lateral. Ah, pero no te estoy escuchando. Silenciaste el micrófono. Qué pena. Ya, ahora sí. Listo, ya. La idea es que la llevo hacia adelante y no sé si la palma da contra el piso o si la coloco hacia atrás. ¿Sí? Buena pregunta. Ahí, mira, siempre vamos a tener en cuenta esto en el movimiento. Es decir, la mano está puesta, parte de este trabajo de acá, ¿sí? Entonces, la mano está puesta siempre de esta forma, como un poquito cóncava y aquí al frente de la axila. ¿Listo? Cuando la bajas, la manito debe llegar a la cadera así mirando para abajo. ¿Sí? Bajas de la axila abajo. No hay que ponerla así, porque ya estás haciendo tensión, solamente la bajas puesta, como si estuvieras cogiendo algo y lo estás jalando hacia acá. Tomas. ¿Listo? Ok. Entonces no hay que hacer esto. Y lo segundo a tener en cuenta es que el codo siempre va hacia afuera y no hacia atrás. Esa es una diferencia con los otros movimientos. Cuando hacemos, por ejemplo, Kung Fu externo, ¿sí? Los codos generalmente quedan así, porque estamos disparando acá, ¿sí? El codo va para atrás. Pero en Tai Chi, ¿qué sucede cuando pones el codo así? La respiración, como en la articulación glenohumeral se abre, el pecho se expande, entonces la respiración se vuelve acá, clavicular. Y en Tai Chi queremos que la respiración sea ventral. Entonces la idea es, si ahueca el pecho y para eso tienes que cerrar la articulación glenohumeral y enseguida el codo se viene para adentro. Entonces, los movimientos de Tai Chi no llevan el codo atrás. De hecho, el codo no pasa la línea central del cuerpo. ¿Sí? A esto le llamamos internamente seguir el plan de la vesícula biliar. El canal de la vesícula biliar está en la lateral. ¿Sí? Entonces, tú respetas el movimiento. Cuando quieres que el codo vaya para atrás, tienes que girar la cintura. ¿Sí? Pero entonces, en ese orden de ideas, cuando tú llevas la manito hacia la axila, mira que el codo está abierto. Cuando bajas la manito, el codo está afuera, mira, él no se va para atrás. Y cuando subes, la manito va de una vez así puesta.
porque ya tienes el círculo hecho, lo que tienes que es moverla desde la articulación. Entonces vas a hacer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ¿Sí? 1, 2, 3. Y si se devuelve, 1, 2, 3. ¿Sí? No hay que hacer movimientos raros con la muñeca. ¿Sí? Muñeca muy relajada siempre. Y sin tensionar, que no sientas tensión en esto, sino lo suficiente para estimular los tendones de la articulación de la muñeca. Mira, muy suavecito que es estirando, activando Taiyuan, ¿sí? Lao Kun. Cuando estás acá, chun, ahí bajas también. Houxi, ¿sí? Hoku. Suavecito. El movimiento es muy mínimo. No hay esto. No hay esto. ¿Sí? Y siempre mantienes la línea de la axila. Siempre mantienes la línea de la axila. No se sale, no se va por acá afuera. Está en la línea de la axila. ¿Listo? A ver, yo te veo. Ven, espérame un segundo. Hazle una vez más y te veo, Anita. Es mejor. Ahora sí. Ajá. Eso es. Sí. Ahí con los videos que les mando, ahorita les voy a mandar ya unos, les mando los para que vayan organizándolos. Igual Andreita está editando, porque esta clase la estoy haciendo un poco más rápida, pero aquí los van a poder detallar mejor. Ahí es explicado con detalle cada círculo, ¿sí? Para que los puedan seguir. ¿Listo? No sé si tengas alguna pregunta más de círculos. Pronto Mimi, Roberto, ¿no? Fiorella. Solo si, a lo mejor, creo que en algún momento ponerlo en una tablita así, el círculo vertical, o sea, como para tener... Ahí en el video, al final del video están enumerados todos los círculos. Perfecto. Buenísimo. ¿Sí? Todo está fríamente calculado. Lo que pasa es que me demoré un poquito, es porque hay veces me toca editar, no solamente eso, sino tengo mucho, entonces me demoro un poquito. Cuando me demoro así, pero igual estaba organizando este video de las diapositivas de hoy. Y eso también. Pero está bonito, ¿sí? Porque así es como más gráfico. Y se Está le queda fantástico, está fantástico. Sí, se le queda a uno más. Pero le consume a uno más tiempo prepararlas porque tiene que generarle los efectos y todo. Pero bueno. Y quería repasar un poquito para Claudia, porque, bueno, Claudia Erazo, se llama ella. Claudia nos está empezando a acompañar desde hoy, se está uniendo a las clases. Y entonces ella está empezando apenas la unidad 1 y estamos trabajando el calentamiento adecuado, ¿sí? Entonces, con ella tuvimos algunas clases, le voy a hacer unas clases como aparte para irla adelantando. Entonces, no te me asustes, tú tranquila. Básicamente, lo que hacemos al comienzo es observar un poquito el cuerpo en movimiento para respetar las normas de fisiología del movimiento y no dañarlo cuando hagamos los ejercicios. Entonces, esto nos da un poquito más de comprensión de cómo movernos y cómo, pero más que todo, cómo no movernos. Entonces, hicimos un repaso con Claudia del movimiento del cuello. Le explicaba, voy a hacer un resumen para que ella puntualice y ustedes también repasen. Entonces, básicamente, en el cuello encontramos la base del sistema nervioso central, porque ahí está el cerebelo, que nos mantiene en equilibrio, que nos da el olfato además, está el tallo cerebral, ¿sí? Y está el nacimiento de la médula espinal. Entonces, de ahí sale esa cantidad de neuronas largas, que son las neuronas más grandes que tiene el cuerpo, largas. Y eso es protagónico en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar un calentamiento, aunque hay diferentes teorías, se dice que es mejor empezar por el cuello. Porque si relajas el cuello, todo tu sistema nervioso se relaja. Y entre otras cosas, porque cuando hablamos del sistema nervioso, hay dos divisiones, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Cuando ustedes van a una visita, bueno, ya ahorita no podemos hacer visitas porque estamos con pandemia,
Pero cuando ustedes iban a una visita y la vecina estaba con el niño y el niño era muy inquieto, uno como que sonreía hipócritamente y decía, "Ah, tan simpático el niño". ¿Sí? Entonces, realmente el simpático nos habla de excitación, es movimiento. Entonces, el sistema nervioso simpático está ubicado desde la séptima cervical hacia abajo, ¿sí? Y antes del sacro. Ahí están todas las inervaciones, mantienen toda la actividad del cuerpo, abrir los ojos, abrir la boca, el corazón, palpitación, expansión, digamos que todo yan, toda agilidad, ¿listo? Y lo que está ubicado en la zona cervical y el sacro es el sistema nervioso parasimpático, o sea, el contrario, el que causa relajación. Por eso es que hay una terapia que se llama la terapia craniosacral, ¿se la han escuchado? La terapia craniosacral se basa en el estímulo de los nervios de la zona cervical, craneal cervical y sacral, para relajar. Entonces, es importante empezar todo calentamiento por ahí. Primero, relajamos el sistema nervioso central y de ahí para adelante ya estamos chévere. Eso por el movimiento del cuello. Y segundo, con el movimiento de la respiración, porque la exhalación mueve el sistema nervioso parasimpático. La inhalación mueve el sistema nervioso simpático. ¿Okay? Entonces, cuando exhalamos largo, ¿sí? Estamos activando el sistema nervioso parasimpático. Entonces, cuando usted se pone de mal genio, todo su sistema simpático está... Entonces, le dicen, ¿qué le dicen a usted? Respire profundo. Y entonces empieza a hacer uno... ¿Sí? Como soltando la piedra. Ahí estamos activando el sistema nervioso parasimpático. Todos los movimientos de cuello, por tanto, tienen que ser para expandir las vértebras, para abrirlas y no para generarles contractura. Ya suficiente tenemos porque en el día a día subimos mucho los hombros y tensionamos el cuello. Entonces estamos así. Entonces la idea es que de manera consciente, cuando hagamos los movimientos, dejemos caer los hombros y soltemos el cuello. Entonces, ¿cómo no se debe mover el cuello? Primero, el cuello no se mueve así, desgonzando la cabeza hacia atrás. ¿Sí? Entonces, norma número 1, no hacer y levante. Porque el cráneo pesa muchísimo. Y cada vez que ustedes hagan esto y levanten el cráneo, van a tensionar el cuello, necesariamente. Entonces, de nada no están haciendo relajación. Entonces, la base del movimiento del cuello es el atlas, ¿sí? Que es la primera vértebra sobre la cual descansa la cabecita. Y el atlas tiene como una especie de, sí, como la puntita sobre la cual pivotea la cabeza. Entonces, la cabeza nunca se tira, se desgonza para atrás, sino se eleva el mentón desde la nuca. O sea, se hunde la nuca y se estira el mentón arriba. Y ahí ya podemos hacerlo varias veces sin causar daño ni tensión. Segundo, ¿qué otra cosa no se debe hacer con el movimiento del cuello? Desgonzar la cabeza hacia atrás, o sea, hacer rotación con la cabeza desgonzada desde el cuello. O sea, usualmente dicen movimiento de círculo del cuello y la gente desgonza la cabeza y pasa al otro lado. Este movimiento no se debe hacer. Cada vez que pasas el cuello desgonzando la cabeza, suena crack. Y la persona dice, no, es que ya me están sacando las yucas, que esto es fuera de forma. No, no es fuera de forma. La séptima vértebra cervical sobre la cual estás haciendo ese movimiento no está diseñada para hacerlo. Entonces la estás desgastando. El movimiento adecuado del cuello se va desde la base de la nuca y en círculos. Así como cuando tú vas al masajista o al quiropráctico, él te mueve la cabeza, es tomando como base el eje central de la cabeza, que es la nuca. ¿Ok? Entonces, eso es paso número 1. Y en Tai Chi lo tenemos, esto se aplica, todos esos conocimientos que les estoy dando se aplican al Tai Chi. ¿Sí? En el Tai Chi, ¿qué es lo que pasa? Que en el Tai Chi no hacemos esto, pero sí lo hacemos. O sea, lo que pasa es que como el cuerpo se está moviendo, mira, cuando el cuerpo se mueve, el cuello está pivoteando solito.
Ok, eso por un lado. La otro matiz que estábamos hablando era del movimiento en el Tai Chi de esto, ¿sí? De la articulación glenohumeral y la articulación acromioclavicular. Entonces, en Tai Chi nunca abrimos la articulación glenohumeral. La podemos jugar para estirarlas y para masaje pectoral, hacer un estiramiento, por ejemplo, así, un ratito, ¿cierto? Y vuelve. Pero en Tai Chi en el movimiento no, porque la respiración buscamos que sea profunda. Y si abrimos esto, se sube la respiración. Entonces hacen el ejercicio de respirar con los hombros atrás, sacando pecho, la respiración se queda por acá. Si ustedes ahuecan el pecho y respiran, la respiración se vuelve diafragmática. ¿Sí? Bueno, 2, no levantar los hombros, relajarlos, especialmente cuando elevamos los brazos. Cuando elevamos los brazos, los hombros deben estar abajo. Si hacemos esto, tensionamos. Y muchos de los nervios que vienen del cuello van hacia las manos. A veces los momentos en que la mano se adormece o se siente corrientazo, no es ni siquiera del túnel carpiano, como a veces le echan la culpa al túnel carpiano, vienen también de la tensión que hay del cuello. Entonces, la manera de relajar los nervios o de desinflamarlos cuando están muy excitados es elongarlos. ¿Sí? Es elonga. Entonces, por eso en el Tai Chi trabajamos con las articulaciones abiertas, ¿sí? Para que el tendón y el nervio se elonguen suavecito, sin tensión. Relaja y así va soltando el nervio. Se utiliza mucho también con las piernas en los problemas de ciática. ¿Sí? Se estira un poquito. Se estira para relajar la excitabilidad del nervio. ¿Ok? Lo otro que decíamos es la disociación entre la cadera y la cintura, que es importantísimo. Entonces, en la columna vertebral hay unas fibritas que se llaman los rotadores de espalda. Realmente son tendoncitos o más que, bueno, ligamentos y tendones. Que ligamentos unen las vértebras entre sí. ¿Sí? Entonces, pero son ligamentos larguitos. Digamos, cada 3 vértebras, pin, hay una unión de una con otra. Son como cuerditas. ¿Sí? Y esas cuerditas van ganando es longitud. Entonces, otra cosa a tener en cuenta es que el músculo es contráctil. El músculo se estira y se contrae como un caucho. Se estira, ese es el músculo. El tendón no es así. El tendón solo se estira, él no se contrae. Por eso es que cuando tenemos un esguince, el tendón queda estirado. El tendón, entonces tenemos problemas porque el tendón ya queda demasiado largo por el movimiento que se hizo o se rompe. Entonces la recuperación es dura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sostiene el tendón? El músculo. ¿Sí? Por eso fortalezca los músculos para que el tendoncito vuelva otra vez y por lo menos no moleste tanto. Entonces, por eso tenemos que ir ganando longitud en el tendón, pero fortaleza. El tendón es como una banda, ¿sí? Entonces, él se va estirando, pero queda muy fuerte. Prun, ¿sí? Prun, ¿sí? Prun, ¿sí? Pero él no se contrae. Y los ligamentos también, ellos lo que hacen es elongarse también. Entonces, cuando hay ligamentos cortos, la persona va a subir las manos por encima de la cabeza y queda así. O sea, no puede estirar el codo, porque le falta abrir los ligamentos, que son las estructuras que unen los huesos. Le falta longitud en el ligamento. Y eso se arregla con el ejercicio de elongación. Y la rodilla, que era la otra articulación, es que la rodilla es una articulación de bisagra. O sea, la rodilla solo hace esto, es una articulación de abre, cierra. ¿Qué es lo que hace que la rodilla se mueva un poquito así? Ella tiene 2 lunitas que llaman los meñiscos. Así 2 capsulitas, ¡pum!, puestas ahí entre el fémur y la tibia. ¿Sí? Ahí encaja. Entonces, ¿qué sucede? Esto acolchona, o sea, está muy bien ahí. Pero si se exagera esto, ¿sí? Pues se dañan, se inflaman los meñiscos o se desgastan y después empieza a tocar hueso con hueso y eso duele hartísimo. ¿Sí? Entonces la rodilla se mueve en círculo muy despacito, como para trabajar esto, muy despacito. El círculo es muy pequeño y nunca se hace movimiento así con la rodilla. O sea,
La rodilla no hace movimiento circular, ni siquiera en las patadas, ¿sí? A veces los ponen a los chicos cuando hacen taekwondo. Yo pasé por ahí, por eso lo digo. Es testimonio, me empecé a dañar la rodilla. Porque a uno le tiran, dicen, le muestran cómo hacer las patadas, pero no le explican la fisiología de la patada, la fisiología anatómica de la patada. Entonces uno me hace lanzando patadas, 50, 60 patadas, y uno todo chino ahí, dele, dele, para el momento en que se inflaman las articulaciones. Y después, ¿pero por qué? No es culpa del arte marcial, ni de la técnica, es culpa del profesor que no les enseñó bien cómo dar la patada, ¿sí? Entonces, siempre piensen que la cadera es la que gira circular y la rodilla solo se abre como una bisagra, ¿sí? Bueno, básicamente, esos eran los elementos así que le contaba a Claudia del movimiento del cuerpo para que cuando haga el calentamiento que está sugerido ahí en la plataforma, tenga en cuenta esas cositas. Y de aquí para adelante, a fortalecer articulaciones y no a destruir articulaciones. Ok. Bueno, listo, Gracias. chicos. Entonces, ¿En qué está la plataforma? Perdón, Alexander, ¿te refieres al de la clase que hicimos o hay otro? La primera clase que hay en la parte física, hay un calentamiento sugerido. Hay 2 calentamientos sugeridos, 1 y 2. Okay. Entonces ahí sale una chica haciendo los ejercicios, pero pues ahí no está explicado nada. Entonces por eso estaba explicando a Claudia un poquito eso, que a veces lo voy comentando en las clases, pero es bueno que ustedes también lo vayan interiorizando. Igual cuando lleguemos a anatomía y fisiología del movimiento lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero lo voy avanzando para que pues estemos aquí. Entonces piensen, el codo, aquí mira algo similar, el codo es una articulación de bisagra. El codo no hace vueltas. Lo que hace la rotación, ¿sí?, es esto. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos esto, vamos a dejarlo levemente estiradito y a dejar que solito el brazo ruede para articular. Siempre para articular, la posición del brazo ya debe estar puesta. ¿Sí? Ya debe estar puesta antes de articular. Porque si hacemos esto, mira, esto es lo que pasa con los tenistas. Cuando hacen mucho movimiento así, ¿sí?, van inflamando los tendones. Entonces no hacemos eso en Tai Chi. Esa velocidad tendríamos que hacerla de una vez con el movimiento ya hecho. Pero tenemos que empezar despacito. Entonces uno por eso respira, elonga, suave, rueda y flexiona. Rueda y elonga. Rueda y flexiona. ¿Sí? Porque si no, terminamos sin codos. Lo vimos mucho, no subir los brazos tanto. En el video incluso de inicio, donde está la chica haciendo este ejercicio, ella subía mucho los brazos. Pero ahí ya en los videos que les mando está corregido porque ahí estoy explicando paso a paso para que lo hagan correctamente. ¿Estamos? Ok. Bueno, chicos, creo que eso es todo por hoy. Entonces, muy bien. Me alegra verlos. Y ahí está abajito la próxima fecha. Para que yo les voy recordando así como hoy. Perfecto. Para que estemos organizándonos y así vayamos juntos. ¿Listo? Cualquier duda que tengan, ustedes pueden pedir tutoría. ¿Sí? Nos reunimos y los miro. ¿Listo? Eso está siempre abierto allí. Gracias. Bueno, chicos. Los quiero mucho. Fiorella, qué rico verte. Bueno, entonces nada, que tengan una feliz tarde. Ya les mando los videos de los círculos para que los practiquen estos días. Gracias, Perfecto, maestro. gracias. Yes, pues, una feliz tarde. Chao. Bye, gracias.